Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta su sala virtual que nos ha tenido reunidos cada 15 días para recibir los conocimientos de este curso Periodoncia al Día. Hoy tenemos la última conferencia de nuestro curso, para lo cual dejaré en el uso de la palabra al doctor Ricardo Antonio Sánchez Ávila, profesor de la disciplina del Departamento de Educación Odontológica e integrante de la comisión organizadora del curso Periodoncia al Día. Doctor Sánchez, el público es todo suyo. Muchas gracias, Carmencita. Muy buenas noches, estimados colegas profesionales, colegas docentes. Bienvenidos a esta última conferencia del curso de Periodoncia al Día. Para nosotros como comité organizador, pues es un gran gusto haber podido llevar durante estos meses todas estas conferencias que han venido a beneficiarnos y a aumentar nuestro nivel de conocimientos en lo que a periodoncia se refiere. El día de hoy tendremos la grata compañía del doctor José Manuel López Robledo, quien va a disertarnos sobre avances coronales del colgajo para tratamiento de recesión gingival. Él en esta charla nos va a presentar su investigación que hizo en donde probó el suero rico en fibrina y contra el colágeno. Así que, por favor, Carmencita, quisiera que pasaras el video de presentación del doctor López. Gracias. Con las bellas notas de nuestro himno nacional de Guatemala, es un honor, en nombre de la comisión organizadora del curso Periodoncia al Día, dar la bienvenida a nuestro conferencista invitado para este noveno y último módulo del curso. La hoja de vida del doctor José Manuel López Robledo es muy amplia. Brevemente diremos. Es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año de 1994. Tiene estudios en la especialidad de periodoncia por la Universidad Javeriana de Colombia en el año 2002. Obtuvo el título de maestro en docencia universitaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2008. Es profesor titular de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala del año 1995 a la fecha. Ha sido coordinador de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica del año 2000 al 2008 y del año 2020 al 2022. Fue fundador de los seminarios de periodoncia en el año 2000, seminarios que año con año se llevan a cabo por los estudiantes mostrando sus conocimientos adquiridos en el curso y llevando el nombre de profesores como un homenaje a ellos. Es investigador. En el año 2019, junto al doctor Leonel Adolfo Roldán, publicó el artículo científico intitulado Uso de plasma rico en fibrina comparado con colágeno en el tratamiento de recesión gingival utilizando la técnica estenopeica. Es conferencista a nivel nacional e internacional. Es integrante de nuestra comisión organizadora del curso Periodoncia al Día y orgullosamente es de la familia de periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor José Manuel López Robledo, bienvenido a esta su sala virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmencita, por el video. Y sin más preámbulo, José Manuel, te conozco por lo meticuloso que fuiste con esta investigación, así que creo que va a ser de mucho provecho para todos. Adelante, José Manuel. Muchas gracias a cada uno. Pues realmente es un privilegio el que permitan compartir
una experiencia que fue agradable y fue gracias a la colaboración de cada uno de ustedes, porque esta investigación se llevó a cabo con la supervisión del Departamento de Educación, que es representante de la DIGI en la Facultad de Ontología. Cada uno, incluso los compañeros de la promoción y de la disciplina de periodoncia formaron parte importante de la investigación. Pero antes de iniciar, quisiera pedir algo. Yo sé que hay imágenes aquí de fotos y todo, pero si es posible, quienes tengan la oportunidad de regalarme 2 segundos de mostrarme su rostro, yo les agradecería mucho. Así que si pueden abrir sus cámaras 2 segundos, va a ser un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias. Es un placer verlos de esta manera. Pues como ya todos dijeron, Buenas noches, José gracias. Manuel. Gracias, gracias. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. Qué gustazo de saludarles. Muchas gracias por ese privilegio. Pues les decía, vamos a internarnos, vamos a hacer un viaje el día de hoy al maravilloso mundo de la investigación. Y pues es algo precioso porque uno no sabe en qué va a terminar y todos los días uno está con la expectativa de qué puede pasar, ¿verdad? Eso es la duda y la comprobación o desestimación de una hipótesis. Eso es la investigación y entonces viajemos juntos a ese universo. Vamos a presentarlo. Y gracias nuevamente por la oportunidad. La iniciativa de este curso, que inició con la doctora Carmen Lorena, apoyado por el departamento del DEO y los compañeros de periodoncia, ha sido de mucha satisfacción. Muy bien. El tema que vamos a tocar es de las recesiones gingivales. Este es un tema bastante frecuente, cada vez más, de acuerdo a las investigaciones de O'Leary hace bastantes años. Él demostró que mientras más participación de los educadores en higiene exista, mayor incidencia y prevalencia de recesiones gingivales va a ocurrir. Es decir, que nosotros en el intento de educar al paciente, a veces propiciamos que el paciente se haga un daño a nivel de cuellos. Y entonces cuando el paciente manifiesta sensibilidad o quejas por su estética, por el contorno gingival, pues hay ocasiones en donde uno se siente limitado a ofrecer alternativas de tratamiento. Las que más utilizamos son las clases 5 famosas en los cuellos, ¿verdad? Aplicamos generalmente algún tipo de ionómero y después resina o solo resina, pero siempre es algo complejo porque la adhesión en cemento y en dentina no es la que uno quisiera. Aparte de ello, al colocar un material restaurativo, no corregimos el aspecto elongado de las coronas. Entonces, esto es lo que vamos a ver con una nueva visión, una nueva alternativa. En el transcurso del comentario, de la conversación, vamos a ir viendo pormenores de todo esto. Vamos a diferenciarlo de la afracción concebida como ese trauma oclusal con vectores de fuerza. Se le dice vector porque no es solo una fuerza numérica que se pueda calcular en una sola cifra, sino que son direcciones, intensidad, fuerza de unas fuerzas que pueden provocar áreas de tensión y áreas de compresión. Fuerzas laterales que se ha analizado a través de diagramas colorimétricos que permiten evaluar en dónde desencadena y todos los efectos biomecánicos que se logran a través de una fuerza, un vector de fuerza como fuerza lateral. Y se ha visto que hay microfracturas a nivel de prismas y puede ir socavando la estructura del radicular al punto de hacer socavados tan grandes como esto que pueden llegar hasta comprometer la vitalidad de la pieza. Esto obviamente uno podría confundirlo con abrasión por cepillado y puede ser incluso combinado, ¿verdad? Esos son aspectos que nunca vamos a terminar de diferenciar plenamente, pero
al final del caso, pues uno dice, aquí hay demasiada pérdida de estructura dental, aquí no sería conveniente colocar encía, puesto que hay un defecto que antes hay que corregir. Aquí lo más apropiado es restaurar la parte perdida de diente con un material restaurativo. También hay una diferencia con los aspectos como erosión dental, que la clave de esto es que incluso deja un margen de esmalte y esto no está asociado a la raíz, sino que a la corona. Entonces, este lavado de esmalte puede ser por ácidos de origen intrínseco, de los ácidos gástricos, por ejemplo, personas que padecen de regurgitación o personas que consumen cítricos o cualquier ácido que pueda ayudar a desmineralizar el esmalte. Entonces, repito, puede ser de origen intrínseco los ácidos o extrínsecos. Esto es diferente a la recesión gingival que estamos hablando, ¿verdad? La recesión es que a partir de la unión esmalte-cemento, la encía descubre una parte de raíz y entonces aquí es donde el paciente puede manifestar inconformidad con su estética y el deseo de volver a tapar esto, no con más material restaurativo, sino que la encía vuelva al lugar inicial. Puede ser que aquí haya influido la técnica de cepillado o trauma oclusal, como hemos visto, pero al final de cuentas nosotros necesitamos tomar decisiones en esto, ¿verdad? Muy bien, para comentarles algo al respecto de cómo hemos tratado estas lesiones, vamos a hablar de la técnica quirúrgica mucogingival. En este caso, pues habían dos recesiones, son muy comunes en los incisivos. Repito, puede haber combinación con trauma o algún otro factor, pero para finales de cuentas, nosotros queremos que esta raíz sea nuevamente cubierta y en este caso también que este frenillo aberrante, esa inserción muscular aberrante, no nos provoque una mayor exposición radicular. Entonces, la técnica convencional consiste en hacer una incisión en la unión mucogingival, hacer un lecho receptor, dejar el periósteo aquí abajo. Los alumnos muchas veces me preguntaban, ¿y cómo sabe usted que está dejando periósteo? Precisamente se ve rojo, ¿verdad? Cuando uno expone hueso, queda totalmente blanco. En este caso se ve rojo, están vasos sanguíneos sobre el periósteo. Eso me dice también que hay una membrana aquí abajo, uno la puede tocar, que es fibrosa. Y entonces sobre esta membrana, sobre este periósteo, yo puedo colocar un injerto que tomo del paladar. Entonces, para cubrir ese tipo de recesión, hago dos incisiones, una en el sitio receptor y otra en el sitio donante, que es el paladar, casi siempre a nivel de premolares. Se obtiene un trozo de encía, es epitelio queratinizado y lo coloco en el lugar donde hace falta encía. Y esto me ayuda a desplazar la inserción frenicular y todavía no he corregido aquí la recesión. Entonces, ¿qué hago para corregir la recesión? Desplazo este margen. Con la ayuda de curetas, desplazo el margen hacia coronal, sin separarlo del aporte sanguíneo que tiene de los lados. Entonces, una vez desplazado, coloco el injerto abajo. Vean que se vuelve a desplazar, porque es la posición que tenía. A pesar de que yo lo llevé hasta coronal, lo dejo de esa manera porque yo sé que lo impulsé hacia coronal. El paladar lo cubro con un protector plástico, un guarda oclusal, con un guarda calibre 0.3 o 0.4, y entonces nos evita que esa herida del paladar sea molesta para el paciente. De alguna manera, pues me imagino que siempre queda un poco de molestia, pero es mucho menor cuando está cubierto por ese plástico. Y esto se ve una semana después. Vean que la encía traumatizada para desplazarla hacia coronal está ahora más cerca del margen y está inflamada por el trauma que yo le generé al desplazarla, pero está con el aporte sanguíneo de las papilas. Entonces, esto no pierde vitalidad. Esto es algo que va a estar estable. Y aparte, el injerto está aquí abajo con el aporte sanguíneo del periósteo y de los tejidos que están alrededor. Al mes observamos una cicatrización como esta, ya tenemos el injerto separando la inserción frenicular y el margen gingival ya está cubriendo un poco más alto
la raíz, ¿verdad? Este es el resultado, un mes después. ¿Cuál es el inconveniente de este procedimiento? Esto es más, tiene más garantía que lo que vamos a platicar después. Esto es más predecible, porque pues, el injerto raras veces se pierde, aunque algunas veces yo perdí un injerto, pero esto es casi siempre predecible. Es muy alto porcentaje de éxito, casi un 100%. Ahora bien, surgieron otras alternativas en 1985. Langer y Kalagna propusieron una técnica de túnel, y en el mismo año Nelson y Ratzke también ofrecieron un concepto para una cobertura de raíz menos invasiva, en donde solo se obtenía un tejido conjuntivo que se metía en el túnel. Entonces vemos aquí, se introduce el bisturí en el surco, separan el epitelio del periósteo. Obviamente eso necesita mucha pericia para no rasgar a los lados, ni perforar en el fondo. Ya están levantando todo el tejido epitelial, repito, dejando abajo el periósteo. Y una vez separado esto, ya vean cómo la sonda pasa de lado a lado, se obtiene el injerto solo de tejido conectivo subepitelial, y luego se cierra el paladar con suturas y se obtiene este tejido. Puede tener grasa, se quita la grasa y se introduce en el espacio en donde uno quiere que cubra. Vean que no se logró desplazar todo este epitelio hasta coronal, pero uno espera que este tejido conectivo, con el aporte sanguíneo que ofrece esta encía, pueda subsistir. Y estos son los resultados sorprendentes que lograron en esta publicación. Impresionante cómo se cubrió, y aquí no hay cambios de color. A diferencia del injerto del epitelio, ese sí muestra un cambio de color, este no. Este es muy simétrico, poco visible, muy estético, ¿verdad? Entonces este fue un excelente adelanto. En el 2012, otro doctor de apellido Chao, John Chao, sugiere una técnica mínimamente invasiva que él le llamó estenopeica, es decir, que a través de un agujerito él lograba hacer el procedimiento quirúrgico de desplazamiento coronal sin hacer incisiones. También le dicen pinhole, agujero de alfiler. Entonces, y consiste en lo siguiente. Los resultados de este fueron admirablemente buenos. Había un 94% de éxito en las clases 1 y 2, 69 en las clases 3, con alguna variación. La técnica consiste en lo siguiente. Ya como hemos visto, la técnica inicial consistía en hacer un colgajo, tomar un injerto del paladar, puede ser de tejido conectivo o de epitelio. Una vez obtenido el injerto, se hacía el lecho, o al revés, ¿verdad? Primero el lecho y después se obtenía el injerto, se colocaba, y entonces son dos intervenciones quirúrgicas esperando que esto cicatrice de buena manera. La técnica del doctor Chao, por su parte, propone un agujero de alfiler en la mucosa alveolar, introducir un elevador transmucosal, desinsertar la encía a través de ese agujerito, quitar todas las inserciones que no permitan desplazar el epitelio. Se dieron cuenta que aquí es como una tunelización, solo que desde arriba, en lugar de meter el bisturí en el surco gingival, aquí es un elevador desde apical, y desplaza todo el tejido hacia coronal. Para eso, obviamente, debe haber encía. Si ya no hay encía, este procedimiento no está indicado. Entonces, una vez alcanzado eso, se coloca colágeno en la técnica que él describió. Puede ser también membranas dérmicas, acelulares, y entonces se va colocando y finalmente se obtienen resultados como estos. Vamos a ver. Él expone estos casos de 4 años después,
Vean que aquí incluso había resina. Él removió parte de la resina y logró un avance coronal interesante. Vean este lateral, el central, el otro lateral, el canino. Solo restauró aquí la corona y el resto fue cubierto con tejido gingival. Entonces, esto me motivó mucho, me dejó muy entusiasmado y coincidentemente en el año 84, perdón, 86, la doctora Rita Levi Montalcini descubre el primer factor de crecimiento que la llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 86. Entonces, ese factor de crecimiento aseveraba ella que tenía la capacidad de angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, estimulación de las células madre, o sea, células troncales, a convertirse en células neuronales. Eso creó mucha duda en varios, pero varios otros lograron convencerse a través de nuevas investigaciones con marcadores proteínicos que demostraron que sí, las células troncales son capaces de generar de 500 a 1000 neuronas diarias en el hipocampo, en el giro dentado del hipocampo, que es donde se generan emociones, memoria, en nuestro cerebro, en el hipotálamo. Entonces, esto dio un nuevo giro a la ciencia, porque nosotros antes considerábamos que las neuronas tenían un número específico y que a partir de los 35 años, nosotros en verdad empezábamos a perder neuronas. Y eso paulatinamente nos iba haciendo pues vulnerables a olvidar cosas, a perder la capacidad de aprender. Pues esta señora que vivió 103 años demostró que no era cierto. Ella a los 100 años seguía en conferencias, seguía aprendiendo y enseñando, y ella aseveró cuando tenía 100, dijo, mi cerebro ahora es mucho más completo, más complejo que cuando tenía 50. Lo que quería decir que ella seguía aprendiendo y desmintió la teoría de que nosotros solo tenemos un número de neuronas y que con eso íbamos perdiendo después. Entonces, ella demostró que se podía, con el estímulo necesario, formar nuevas neuronas, especialmente, repito, en el hipocampo, células olfatorias, células nerviosas olfatorias, es donde se ha comprobado este tipo de proliferación celular neural a partir de células troncales o células madre. Estos factores de crecimiento tienen una función. Estimulan a una célula para que pase de un estado inactivo a un estado activo, a un estado de no división a un estado de mitosis. Entre las otras funciones está migración celular, diferenciación celular, proliferación, división, crecimiento, supervivencia, pero algo interesante, apoptosis, es decir, que también conlleva su programación de cuándo deben morir. Si eso no fuera un paquete completo, si no tuviera esa memoria, pues estaríamos ante un agente cancerígeno, porque proliferarían sin ninguna limitación, pero no, es el paquete completo, es un estímulo natural de nuestro propio cuerpo que estimula la actividad celular, pero sin volverla patológica. Uno de los doctores a los que yo agradezco mucho, realmente todos mis docentes han influido mucho en mi formación, y esta persona que vino una vez ahí a Periodoncia y nos compartió muchos de sus casos, trabajando con plasma rico en plaqueta, hablo del doctor Polo Pérez, a quien pues le tengo mucho aprecio. A partir de ahí más, ¿verdad? Porque yo no lo conocía tan de cerca, pero lo invitamos, él nos dio esas charlas y entonces me motivó mucho. Nosotros probamos sacarnos sangre en todos los de periodoncia y todos obtuvimos plasma rico en fibrina, con una centrífuga normal, no la de Chocrón, sino una centrífuga normal. Gracias a la colaboración del Laboratorio de Microbiología también, compañeros ahí, el licenciado que fue pieza fundamental, las enfermeras que trabajan ahí con él, ahí vamos a ir todas conociendo. Entonces, obtuvimos esa fibrina
Y dijimos, bueno, ahora haría falta ver si esa fibrina realmente es de la que estimula o no, ¿verdad? Coincidentemente, bueno, hay varios factores de crecimiento, hay más de 150 factores de crecimiento, entre ellos está el derivado de plaquetas, el factor transformante beta, cada uno tiene un montón de funciones que no vamos a entrar en muchos detalles. Factor de crecimiento de fibroblastos, obviamente que estimula al fibroblasto entre otro montón de funciones. El de crecimiento endotelial vascular, es decir, que promueve formación de nuevos vasos sanguíneos a través de proliferación de ese epitelio endotelial de los vasos. Factor de crecimiento insulínico, factor estimulante de colonias, de granulocitos, es decir, células que tienen gránulos. Y bueno, eso es, en términos generales, algo de los factores de crecimiento. Me gustaría presentar un breve resumen de la coagulación para que entendamos qué beneficios se obtienen de las plaquetas. Hemostasis is the normal physiological response to limit blood loss after vascular injury. Blood clots are made up of activated platelets, red blood cells, and fibrin, which hold the clot together. The process is mediated by around 30 proteins, which are known as clotting factors. Platelet activation and aggregation begins when vascular injury exposes collagen and von Willebrand factor from within the vessel wall to the blood. Platelets adhere to these proteins and become partially activated, changing shape and releasing signaling molecules which recruit more platelets to the site. At the same time, a protein called tissue factor triggers initiation of the coagulation cascade, the process that leads to full activation of platelets and the generation of fibrin and clot formation. Vascular injury causes tissue factor on the outside of cells in the vessel wall to come into contact with factor 7A and factor 10A in the blood, leading to the production of a small amount of thrombin. This thrombin fully activates platelets and triggers a cascade of clotting factors that activate each other, culminating in factor 10A-mediated generation of a larger burst of thrombin production on the platelet surface. One molecule of factor 10A leads to the formation of 1,000 molecules of thrombin. Thrombin converts the soluble protein fibrinogen into insoluble fibrin strands at the site of vessel injury, while at the same time activating factor 13 protein to cross-link the fibers. The fibrin mesh stabilizes the clot and traps more platelets and red blood cells, facilitating its growth. In normal physiological conditions, the process of clot breakdown or fibrinolysis begins as the structural integrity of the vessel wall is restored. Endothelial cells begin to secrete a protein called tissue plasminogen activator, which activates the protease plasmin to degrade fibrin, dismantling the structure of the clot and restoring the integrity of the vessel. Bien, entonces esto está resumido en lo que tenemos en nuestra sangre. Ahora, cuando nosotros separamos los eritrocitos a través de centrifugación, separamos los eritrocitos del plasma rico en fibrina, estamos obteniendo un plasma que contiene alta cantidad de células blancas, alta cantidad de plaquetas y fibrina, que son prácticamente las sustancias que nos van a ayudar a una cicatrización sin la interferencia del coágulo de eritrocitos. Entonces, aquí en este caso, los eritrocitos no nos van a ayudar mucho. Por eso, de hecho, se quiere evitar que hayan coágulos entre una herida, entre un injerto, por ejemplo, y el periósteo. Uno trata de evitar que existan esos coágulos para que no interfieran en la irrigación. Pero esto sí es valiosísimo. Esto sí lo quiere uno ahí porque todo es tejido de cicatrización. Entonces, una vez obtenido este plasma rico en fibrina, nosotros quitábamos el exceso de eritrocitos que venían, no cortábamos como sugieren otros, sino que solo lo que se frotaba aquí en una gasa
y el resto lo dejábamos ahí porque cerca de los eritrocitos está la capa de células blancas que tienen componentes también importantísimos en factores de crecimiento, y luego las plaquetas que también son valiosísimas, como vimos en los procesos de cicatrización. Entonces, estos componentes se me ocurrió a mí que podían ser elementos valiosos en la cicatrización, pero había que comprobarlo. Entonces llega este caso y me dice que le querían quitar el puente porque esta pieza estaba indicada para extracción, pero que había escuchado que nosotros estábamos platicando algo acerca de regeneración a través de fibrina. No sé, no me recuerdo exactamente quién le llevó el chisme a este señor que trabajaba ahí en la universidad, y era una raíz mesial que fue comprometida de alguna manera y estaba allá con reabsorción y una zona que representaba lesión de Furca en los tres accesos, ¿verdad? Bucal, distal, palatal. En todos lados había lesión de Furca. Entonces le dije, mire, la verdad es que sí se ve muy comprometida, pero podríamos intentarlo, ¿verdad? Colocarle fibrina en este espacio vacío que estaba aquí y colocarle fibrina con huesito, porque la fibrina, el plasma rico en fibrina, estimula a las células, como les repito, de un estado inactivo a uno activo, a que proliferen, a que se dividan, a que aumenten, pero las células que están cerca. En este caso, no había mayor tejido óseo, entonces nosotros necesitábamos ponerle, como por decir algo, la muestra de qué queríamos que se reprodujera ahí. Y entonces hicimos tacos de hueso. Deshidratamos la fibrina, le quitamos el plasma y pusimos hueso y lo enrollamos. Y estos taquitos de hueso con fibrina los pusimos en el espacio ese y cerramos. Y bueno, esperamos ahí un tiempo. A él se le quitó la infección. Había una bolsa de 9 milímetros que después ya no estaba. Entonces todo iba marchando bien. Él continúa con su pieza ahí. Ya no hay ningún síntoma, ya no hay secreciones, ya no hay defectos. Esto fue inmediatamente después del procedimiento. Aquí estaba el defecto. Y después de que llenamos, aquí se logra ver la furca distal entre la palatal y la raíz distal. No se llenó, pero ya teníamos el espacio lleno de hueso, aunque sea de injerto, ¿verdad? Eso nos dio la pauta de que sí tenía un buen efecto, ¿verdad? No solo ayudó a que no se siguiera perdiendo hueso, a eliminar la infección y la bolsa. Esto lo vimos ahora 4 años después. Vean cómo aquí, cuando había cicatrizado al año, se veía deprimido y fue aumentando de tamaño y ahora se ve casi a la misma altura de los demás. Entonces eso nos agradó mucho porque sí ha tenido una excelente evolución 4 años después y conservó su puente, ¿verdad? Eso fue algo valioso. Este mismo paciente se prestó para otro procedimiento después. Y bueno, ahora sí hace falta ver qué pasaba en la hipótesis que yo había formulado de si se podía utilizar el plasma rico en fibrina en lugar de colágeno para desplazar el colgajo hacia coronal, poniendo como relleno la fibrina. Si es un tejido de cicatrización y todo eso, dijimos, puede funcionar. Y lo probamos en este paciente que también estaba enterándose a través de un alumno y dijo, yo quiero ser parte del estudio piloto. Y esto fue, a los 8 días, vimos que había, donde traumatizamos al desplazar la encía hacia coronal, se miraba inflamado, pero a los 3 meses vimos que se había logrado parcialmente cubrir las recesiones. El canino pues tenía todavía una parte de raíz descubierta, pero esto nos dio la pauta de que sí se podía hacer la investigación con mayor número de casos. Me hubiera gustado decirles que todos los demás fueron exitosos, pero lamentablemente solo en el 50% de ganancia de inserción se logró. Yo voy a presentar algunos de los casos. Aquí vemos el caso que mostramos al inicio, recesiones en todas las piezas. Eso es otra de las
beneficios de trabajar solo a través de un agujerito, desplazar toda la encía. Él tenía todavía banditas de encía que se podían aprovechar. Entonces, se desplazó desde la primera molar de un lado hasta la primera molar del otro lado, solo, repito, a través de agujeros. No hicimos incisiones. Este es el plasma que se obtuvo de este paciente. Se colocó y a los 8 días observamos esto. El único lugar donde yo puse un punto, porque yo quería que se permaneciera hacia coronal el margen, ese es el único punto que estaba lastimado. Y bueno, y aquí en este lado donde me costó un mundo desinsertarlo, él había tenido una pieza retenida ahí y se la lograron obtener, pero se quedó una cicatriz fibrosa y eso me costó un mundo desinsertarlo y entonces quedó aquí todo traumatizado. Sin embargo, el resultado a los 3 y 6 meses fue este. Teníamos ganancia, por ejemplo, en este canino, que a pesar de que había una pérdida de sustancia dental, se logró una cobertura aceptable. El paciente dijo que ya no tenía sensibilidad. En el canino derecho no, en el izquierdo no. Aquí todavía había una gran recesión casi similar a la del inicio. Entonces, esta técnica funciona para múltiples casos de recesión, pero no todos son indicados. Por ejemplo, aquí abajo ya hay recesión de papila. Aquí es contraindicado totalmente subir el nivel del margen porque esta es una recesión grado 4 de Miller, ¿verdad? Cuando ya baja el nivel de papila ya no hay posibilidad de lograr este resultado. Y bueno, después Chocron obtuvo nuevos protocolos de centrifugación. En lugar de tener 3,000 revoluciones por 10 minutos para obtener la fibrina, redujo a 2,400 por 8, 1,200 por 8, 600 por 8 y fue obteniendo un nuevo protocolo que terminó finalmente en 1,500 por 12 minutos. ¿Cuál era el propósito de él? Él dijo que al centrifugar a 3,000 por 10 minutos no se obtenían muchas células vitales, mientras que si se centrifugaba más lentamente, las células conservaban su membrana y entonces tenían capacidad de células blancas y plaquetas podían seguir secretando los factores de crecimiento muchos días después de haber sido obtenido. Nosotros hicimos lo que trabajamos y nos quedamos con esta duda. Cuando se desplaza el tejido, ¿hay una nueva inserción o solo es un epitelio largo que con el tiempo se va a desplazar y va a quedar una bolsa hecha a mano? Esa era una duda. Y eso se podía descartar si había estabilidad a largo plazo. Esa era la duda. ¿Será que se va a mantener igual después de varios años? ¿Se elimina la sensibilidad? ¿Hay ausencia de inflamación después de eso? ¿Se previene caries radicular con el tejido biológico? ¿Hay menor morbilidad que con la técnica convencional? ¿Se pueden trabajar múltiples áreas a la vez? ¿Es estético? ¿Es biológico? ¿Es regenerativo? Esas eran las interrogantes y afortunadamente tuvimos algunas respuestas que vamos a ver después. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. José Manuel, vos me oís ahí, ¿no? Te escucho perfectamente, Poito. Sí, mira vos, gracias. Solo tenía una duda. Si vos revisaste cuando este doctor, el que platicaste que tunelizaba a través de hacer un orificio más arriba, mencionaste que metía unas como membranas. Pero sí. ¿Cuál era el objeto de meter las membranas si no estaba cubriendo ningún injerto, sino se deslizaba solo para estar otra vez ahí? Excelente pregunta, doctor. Fíjate que cuando uno desplaza el tejido, al igual que como vimos en el primer caso, el tejido vuelve a su ubicación inicial. En el caso de que uno desplazara toda la encía hacia coronal, automáticamente regresa a su posición inicial. Entonces, si uno llena las papilas, especialmente a nivel de papilas, uno llena con un cuerpo, entonces hace
que no se desplace nuevamente hacia apical, sino que permanezca coronal. Ese es el Gracias vos. objetivo. Sí, Gracias. muchas gracias por la pregunta. Antes de avanzar, quisiera contarles una historia que cuenta el doctor Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Me encantó esta historia. El doctor Frankl, pues, fue prisionero en la Segunda Guerra cuando alemanes practicaron el holocausto judío y estaban en esas prisiones espantosas, ¿verdad? Donde exterminaron a millones de judíos. Pues él se salvó, el doctor Frankl. Y una vez que estaba afuera, él era psicólogo, ya en Estados Unidos, llega un paciente médico y le plantea esto. Le dice, doctor, vengo porque me quiero suicidar. ¿Qué le pasa, doctor? Mi esposa murió hace 2 años y el dolor es cada vez más intenso, le digo. Ya mi vida no tiene sentido sin ella. Vivo un vacío existencial. Todo lo que yo hacía estaba relacionado con ella. Vivimos más de 30 años juntos y ahorita su ausencia es insoportable para mí. Siento que es mejor estar muerto que vivo. Y el doctor Frank escuchó atentamente y se dio cuenta que el dolor era genuino, era auténtico, pero la intervención que tuvo me encantó, porque le dijo, doctor, ¿qué habría pasado si usted muere antes que su esposa? Y el doctor se quedó pensando un momento y dijo, uy, no, doctor, eso no lo habría soportado ella. Ella dependía mucho de mí. Ella era todo, circulaba, todo lo que quería hacer, siempre me pedía apoyo a mí. No, ni pensarlo, dijo ella, yo he aguantado 2 años, pero creo que ella no habría aguantado 2 meses. Y entonces le dice el doctor Frank, o sea, doctor, que usted está pagando el precio para que ella no sufriera. El doctor se quedó pensando un momento y le extendió la mano, le dijo, gracias. A mí me encantó, porque no le quitó el dolor, solo dignificó su dolor, le dio un sentido a su dolor. Y eso fue lo que él aprendió en esas mazmorras de Auschwitz, Alemania, que el sufrimiento no es el problema en sí. Si nosotros le encontramos un propósito a cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo, podemos salir. Por eso él copió la imagen que hablaba, perdón. Había un filósofo que decía, el que encuentra una razón para vivir puede lidiar con cualquier cómo. Y entonces él lo aplicó porque se dio cuenta que encontrando un propósito para el sufrimiento que él vivió, pues su vida alcanzó un otro nivel, ¿verdad? Entonces me encantó eso y quería compartirlo. Muy bien. Ellos son algunos de los compañeros que colaboraron conmigo. También está el Departamento de Educación, como dije antes. Aquí está el doctor que acaba de hacer la pregunta. Era el decano en esa oportunidad. Los compañeros de Perio. Aquí están las compañeritas que eran, pero pilas para obtener sangre. Doris ay, qué pena, se me fue. Está también los doctores que nos facilitaron el laboratorio de microbiología, el doctor Ralón y Jorgito. Estaba también Julito Pineda, que en esa época estaba fungiendo como secretario. Y, repito, todos los compañeros de Perio. Aquí está instrumentista del quirófano, la licenciada Patti y Clarita Gamboa. Ya se me vino. Entonces, ellos son parte, no están todos. Aquí le había pedido a Leonelito, quien colaboró con la investigación en el aspecto de estadística, pero no pudo estar en esta reunión. Y muchas gracias a cada uno, de verdad. Sin ustedes no habríamos podido lograr el objetivo. Bueno, y estos son los resultados. Vimos 30 y
pico de casos en cada muestra y aquí van algunos resultados. Este pues tenía una recesión mínima, pero tenía sensibilidad en este canino, ¿verdad? Hay aspectos que no había contemplado porque no eran propósito de la investigación, pero fueron ocurriendo conforme pasó la investigación. Aquí vimos que todavía había encía, una parte de encía queratinizada, se logra diferenciar dónde pasa la unión mucogingival, donde ya la mucosa es más brillante, mucosa alveolar, y donde tiene apariencia de cáscara de naranja, que es la encía queratinizada. Entonces había como 1 milímetro o 2 de encía queratinizada. Solo era aplicable este tipo de procedimiento en recesiones clase 1 de Miller, donde la recesión no llega hasta la unión mucogingival. Y la tronera, la papila interdental, está alta, ¿verdad? Aquí pues había un triángulo negro, pero no representaba limitación para hacer el desplazamiento coronal. Debe existir entonces encía adherida. Obtuvimos aquí su plasma rico en fibrina, quitamos los eritrocitos y desplazamos. Aquí tengo que agradecer a la doctora Fortuny, ella fue a Chile y compró el elevador específico que recomendaba el doctor Chao, y logramos utilizarlo en los procedimientos. Aquí vemos que en un agujerito de más o menos 3 milímetros, introducimos este instrumento y desplazamos la encía, desinsertándola de todas las inserciones que pueda tener a nivel de periósteo, a nivel óseo. Entonces, una vez desplazado, aquí se ve mejor la recesión, ya con sangrita se pigmenta mejor. Aquí está la unión esmalte-cemento y esto era lo que íbamos a cubrir. Después de desinsertarlo y desplazarlo hacia coronal, aquí ya está desplazándose. Y una vez desplazado hacia coronal, quiero que vean esto. La traumatización que se logra por manejar el periósteo inmediatamente produce un cambio de color, ¿verdad? Sangre coagulada, es una apariencia desagradable. Y vean lo que ocurre inmediatamente de colocar el plasma rico en fibrina en ese agujerito. Ahí lo estamos colocando, con una pinza abrimos, con otra introdujimos el plasma. Y miren, inmediatamente cambia su color, se vuelve algo casi que natural. Y con ese volumen obtenido, ya no regresa el margen a donde estaba inicialmente. Entonces, aquí cometí el error de no desplazar esta premolar porque tuve temor de que no tenía suficiente encía adherida. Entonces, solo me dediqué al canino porque fue el motivo de consulta. Y entonces vemos el inicial y vemos al mes. Aquí se miraba algo extraño, pero no podíamos aseverar nada. El triángulo negro todavía estaba por acá. Ahora vean lo que ocurrió del 14 de mayo al 14 de agosto. El triángulo negro que estaba aquí se cerró. La banda de encía, que aquí era pequeña, aquí aumentó. Y esto lo consulté a un montón de especialistas y realmente las respuestas no me llenaron, pero igual estoy muy contento de que se haya aumentado la banda de encía queratinizada. ¿Cómo ocurrió? Posiblemente el desdoblamiento que hubo del margen aquí hacia coronal hizo que aumentara la banda de encía. Pero miren, esto para mí fue algo muy agradable. No se hizo injerto de epitelio, por supuesto, solo fue tejido, ese plasma rico en fibrina, ¿verdad? Obtenido de la sangre del paciente. Esto es a los 6 meses, volvemos a observar que inicialmente había una bandita de encía y ahora aquí vemos una banda de encía un poco más gruesa y cubriendo totalmente el cuello. También observamos que el triángulo negro que estaba aquí se cerró sin que lo pretendiéramos, ¿verdad? Ese fue un extra. A los 8 meses, a los 4 años, volvemos a observar que hay todavía una buena banda de encía comparado con la del inicio, ¿verdad? El sondeo tiene 1 milímetro de profundidad y no hay sangrado, no hay nada. Entonces, estoy muy contento con este caso. Por cierto, es alguien que yo le tengo mucho aprecio, ¿verdad? Es alguien muy cercano a mí. Este otro caso es del pacientito que vimos antes, el que tenía perdida la molar, tenía esta recesión también en el canino
y cuando vio que había funcionado lo de la molar, entonces dijo, yo me apunto también para ese otro proceso. Y también formó parte y lo vimos a los 3 meses. A los 1 año después, no hay bolsas periodontales. Aquí todavía se veía deprimida la parte donde llenamos con los taquitos de hueso. Y esto es a los 4 años. Noto cierta depresión aquí. Espero que dentro de otros 5 años no haya una perforación, una dehiscencia, pero por el momento uno sondea, no hay bolsas, no hay sangrado, y el volumen de aquí me encantó. Esto llenó perfectamente el espacio que era de la furca, lesión de furca, ¿verdad? Este caso me gustó por lo que van a ver a continuación. Él dijo, mire doctor, me contaron que ustedes están haciendo algo aquí para tapar raíces, y le dije, sí, pero usted tiene resinas ahí. Yo me las quito. Y entonces él fue a una de esas policlínicas que existen, esas cadenas de clínicas, y se quitó sus resinas. Y dice que le dijeron los doctores ahí, mire, aquí ponemos, no quitamos. No, pero es que yo quiero que me la quiten porque a mí me va a poner encía. Mire, eso no existe. Siquiera le llamo al periodoncista y total que no lo lograron convencer. Y él se quitó sus resinas y llegó en el día citado ya sin resinas para hacerse el procedimiento. El resultado inicialmente no era muy alentador. Solo veamos que aquí también había en molares y premolar. Aquí sí me atreví a ampliar la migración desde la molar. A los 3 meses vimos que había recesión todavía, también en la premolar un poquito y en la molar todavía visible, ¿verdad? No estaba muy contento porque todavía había recesión, pero él dijo, ya se me disminuyó la sensibilidad en el lado derecho, solo me queda un poco en el lado izquierdo. A los 6 meses observamos algo interesante. Aquí yo veía un poquito más de raíz expuesta que a los 6 meses. Pero dije, de plano es por la inflamación que se observa aquí. Lo raro es que cuando sondeaba, no sangraba. Entonces, eso fue interesante. Esto es el inicial a los 3 meses. Aquí tuve que colocarle un poquito de ionómero porque me dijo que ahí sí les tenía sensibilidad. Igual acá, aquí le habían quitado parte del esmalte cuando le quitaron su resina. Entonces, a los 6 meses también observamos que había cubierto un poquito más. Eso me llamó la atención porque yo ya no hice mayor cosa. Perdón, un momentito. Ese resultado ya no fue parte mía. Ese es un proceso natural de cicatrización del paciente, que según me platicaba otro doctor que trabaja la periodoncia y tiene especialidad, es algo que suele ocurrir. Entonces, para mí fue nuevo, les cuento. Ahora, cuando sondeamos aquí habíamos puesto una resina, cuando sondeamos vimos que no había sangrado a pesar de que se veía un color aumentado. Esto es del 20 de diciembre al 13 de febrero del 2020, del 18 al 2020. Y volvemos a ver que cada vez el cuello se cubre mejor. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque, insisto, yo ya no hice nada. Yo solo lo evalúo, le tomo fotos y en algunos casos pues le ayudo a mejorar porque aquí vemos cómo empezó a descuidar su higiene. Él fue muy respetuoso de lo que le decíamos. Técnica vertical. Tanto que en algunas ocasiones llegó con abundante placa y tuvimos que corregirlo. Ven que aquí se ve un eritema lineal y yo pensaba que era un proceso inflamatorio de origen infeccioso, pero el sangrado no se presentaba. Este día sí, aquí sí sangró. Fue el 13 de febrero del 2020. Aquí sí sangró y había abundante placa bacteriana. Cuando le hicimos una colorimetría a través del agente revelador de placa, nos dimos cuenta que estaba, pero muy mal. Y entonces él se dio cuenta y empezó a tomar cartas en el asunto. En el 2021 ya tenía un mejor control. Estas fotos son como llega, no después de hacerle limpieza, como llega. Entonces, esto fue el 2021. Vean cómo cubrió la raíz
paulatinamente fue mejorando el nivel de inserción sin que yo interviniera. Y esto es en junio del 2022, de este año. Todavía permanece un nivel de inserción aceptable comparado con el que estaba. A estas alturas yo le pregunté, mire usted, ¿y por qué creyó en mí si no me conocía? ¿Por qué dejó que le quitaran sus resinas? Si al mismo tiempo que lo conoció a ellos, me conoció a mí. Entonces me dice, no sé, me dio confianza. Y yo me quedé admirado cuando llegó sin sus resinas. Bueno, este es el 2022. Ahí vemos que estoy introduciendo la sonda y no hay sangrado. Esto es antes de hacerle su limpieza. Este es un caso extra. Ya aquí voy a ir avanzando más rápido para que tengamos oportunidad. Vean que aquí no se cubrió la raíz. El canino sí, pero la raíz de la premolar no. El canino aumentó su banda de encía, pero la premolar continúa con el área descubierta. Este otro tenía afracción y no fue efectivo en lugares de afracción. En el canino sí, a pesar de que también había pérdida de sustancia dental y se logró una banda de encía más amplia, pero no se observó mejoría en las premolares, ¿verdad? Aquí este paciente fue de los de membrana, o sea, también la membrana de colágeno tenía el mismo efecto del plasma rico en fibrina, aumentaba la banda de tejido. Por lo tanto, no se lo atribuyo tanto al colágeno como a la fibrina, sino a la técnica de desplazamiento coronal en sí, que desdobla el epitelio que está en el surco. Esa es mi teoría. Entonces vemos a los 13 meses que hay una buena banda de encía, pero las premolares no tuvieron beneficio de cubrir la raíz. Entonces, de los 71 sitios tratados, 36 más 35, se logró un 45% de ganancia y 47% en el grupo de plasma rico en fibrina. El uso de plasma rico en fibrina se puede utilizar con la técnica del doctor Chao. Como es un material autólogo, pues es mucho más económico. Y aquí quiero mencionar algo que mencionó el licenciado Marco Antonio. Me dice, cuando yo le dije, ¿cuánto podríamos cobrar por el procedimiento de obtención de plasma rico en fibrina, licenciado? Me dice un quetzal del tubo, más, ¿será mucho 5 quetzales? Entonces, realmente él es un investigador nato, el licenciado, a quien también agradezco la colaboración. Y como esto no es comercial, porque esto no se puede empaquetar y vender, ¿verdad? Entonces, esto no tiene mucho auge, pero realmente al ser un material obtenido de nuestro propio cuerpo, pues es algo confiable. No necesito injertarme matriz dérmica cadavérica, ¿verdad? Sino que es de mi propia sangre. Es mucho más económico y fácil de emplear, ¿verdad? El desplazamiento del colgajo con técnica de tunelización desde acceso apical evidenció que ensanchaba la banda de encía. Eso fue algo interesante, que pues no hay una explicación totalmente confiable, pero la más que yo pensaría es el desdoblamiento que hay del epitelio que está invaginado normalmente en el surco y después se alarga hacia coronal. Eso es todo. Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta y si yo la puedo responder, pues va a ser un privilegio. Si no, pues los dejo de tarea, como decía un conferencista anterior. José, quisiera animarme primero, José. Sí, doctor. Muchas gracias, José. Fíjate que de entrada casi al inicio de tu presentación, consideré que muy didáctica tu presentación. Desde el principio me absorbió la forma como has presentado y has disertado tu momento de conferencia. Yo te tengo, podrían ser muchas preguntas, pero hay que dejarle al resto del público que te haga algunas otras, pero creo que mencionaste el instrumento que Carlita compró en Chile.
No sé si ese es el instrumento que se usa cuando se hace ese pequeño agujero, porque yo tenía la pregunta, ¿y cómo hace uno para no perforar? No perforar, pero voy a entender que esa especie como de cucharilla aplanada, le voy a llamar, impide que uno, al no hacer mucha fuerza, impide que se perfore. Eso es lo que quería preguntarte, José, y me imagino que influye obviamente la habilidad del operador. Gracias, doctor, por su pregunta. Sí, repito, gracias, doctora Fortuny, porque fue una ayuda invaluable ese apoyo. Sí, se llama elevador transmucoperióstico o transmucosal, que nos ayuda a separar el epitelio. Puede ser con todo y periósteo, que pues sería ideal, ¿verdad? Que se traslade el colgajo completo, pero no es extraño que no logremos, en muchos de los casos, levantar el periósteo. Entonces, ese no es el que hace la incisión. Ese aparatito no tiene filo, es algo romo. Lo que hacemos para hacer esa incisión de 3 milímetros es con una aguja de bisturí número 15. Es una pequeña incisión, pero es un agujero que a veces comprometía colocar especialmente el colágeno. El colágeno, a no ser que se meta así todo entorchado y todo doblado, pues se podía, pero si no, el colágeno uno quiere que quede distendido para que cubra una buena superficie del periósteo y propicie una nueva generación ahí de tejido. Porque el colágeno, uno de los propósitos era estimular a formación de tejido óseo, imagínense, pero en el caso nuestro solo queríamos que se formara una cobertura radicular de tejido queratinizado y funcionó. Ese colágeno de la casa Osix, y es muy, muy bueno, pero caro ustedes, vale, todo es en dólares, ¿verdad? Entonces, si no es por el apoyo de la Digi, yo no hubiera podido hacer la investigación. No sé si respondí, doctor, con la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, José, y tal vez como un comentario muy particular, yo me he dado cuenta que hay colegas que utilizan el colágeno rico en fibrina, lo utilizan también para afianzar o asegurar mejor implantes o contribuir a una formación de hueso, ¿verdad? Sí, es como dijimos, ese plasma estimula a toda célula que esté cerca. Entonces, casi siempre se acompaña de hueso para que él tiene ese tejido, tiene los factores de crecimiento que van y estimulan a las células que están cerca para que se activen en la neoformación, en la mitosis, y entonces tengamos más tejido del que nosotros queremos. En este caso, si uno quiere hueso, pues le acompaña de hueso. Si solo queda a la par de epitelio, pues va a hacer proliferar epitelio, o de fibrina, de tejido fibroso, pues va a hacer proliferar tejido fibroso. De hecho, hay unos estudios que en terceras molares probaron colocar solo fibrina y entonces costaba más que se llenara. Claro, no había síntomas de nada, pero costaba más que se llenara porque se llenaba de tejido fibroso. Entonces, lo ideal es que sea acompañado de huesito, ¿verdad? Y ahí viene la complicación de que todo eso es con costo extra, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Recuerdo que la doctora Marielo López al inicio había lanzado alguna pregunta por ahí, tal vez lo puede ver alguien de la comisión organizadora. Buenas noches, José Manuel. Una Buenas noches, doctor. consulta. Yo leí tu investigación y al final, pues, no encontraron diferencia significativa entre el uso del colágeno y el plasma rico en fibrina. O sea, casi fue la misma eh, pues, solución al problema. Eh,
¿Cuál sería el motivo entonces, que creo que va a ser en costos, de usar más la fibrina, el plasma rico en fibrina que el colágeno? Totalmente, doctor. Es el costo, el beneficio más alto, porque primero, la estimulación de las células nuestras es de forma natural, ¿verdad? Y obtenida de nuestra propia sangre. Entonces, totalmente compatible con nuestros tejidos. Aparte de eso, como tiene un plasma, un líquido que aporta humedad y aporta todos los nutrientes que necesita el cuerpo para cicatrizar, aparte del estroma fibroso que forma la malla de fibrina, pues permite ahí a las células crecer con libertad. El colágeno, aunque es compatible, ¿verdad? Mucho es de origen bovino o de casi siempre de cerdos, pues en algún momento podría representar algún cuerpo extraño para algún organismo. Es muy compatible, repito, pero sí los costos son altos, ¿verdad? Entonces, hay me recuerdo, habían de $300 un fragmento y decía un estudiante, y ese pedazo de servilleta es el que vale $300, porque parecía un pedacito de servilleta, ¿verdad? Y entonces, pero pequeñito. Entonces sí, yo creo que el beneficio más alto que yo veo es que es algo biológicamente compatible y pues económico. En el caso de solo que se necesita un personal extra, ¿verdad? En la facultad pues estaba Clarita y Doris y ellas tenían una experiencia fantástica, igual que el licenciado Marco Antonio, y entonces ahí obtenía la fibrina fácil, pero yo aprender a sacar sangre a estas alturas, llevar un Benolite, el doctor Polo Pérez, para ver más fácil las venas, pero ni con eso, de hecho Clarita y Doris miraron el Benolite, dijeron, no, yo prefiero sin esto. Se quitaban eso y encontraban fácil venas que aparentemente no estaban tan visibles. Entonces yo creo que eso es un arte diferente. Yo he visto incluso médicos de experiencia, en médicos internistas, que llaman a una enfermera, ¿verdad? Le dicen, llamen a fulana tal porque no encuentro la vena. Entonces sí, me doy cuenta que eso es algo que limita aplicarlo en cualquier clínica, pero si uno se hace amigo de un técnico como de ese tipo, pues tiene las de ganar para cicatrización fácil de sus heridas, sean alveolos, después de extracción, sea como estos procedimientos. Ese tejido es muy noble. Gracias, José. A usted, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, José. Aquí la doctora Marielos López dice, doctor, en la mayoría de los casos de recesiones gingivales, el trauma oclusal es el origen. ¿Ustedes abordan primero ese aspecto o después del procedimiento con fibrina? Gracias. Sí, ese fue un hallazgo que no controlamos, ¿verdad? Repito, un 50% de los casos, o depende de cómo se analice ese 50%, ¿verdad? Porque unos hubo cobertura completa, otros menos de la mitad, otros no se alcanzó el objetivo, se quedó en el mismo lugar de donde estaba, o si mucho una cosita aumentó, pero había mucha relación con la técnica de cepillado, que seguía siendo horizontal, que es la causa más importante, eso demostrado por un montón de investigaciones. Pero sí, la tendencia actual es ver mucho el trauma oclusal como un factor importantísimo. Por las imágenes que compartí al inicio, es interesante cómo se puede evaluar el comportamiento biomecánico de los tejidos dentales ante las fuerzas tensionales que provoca el trauma oclusal, especialmente fuerzas laterales. Y sí se ha demostrado que tiene influencia directa en esos prismas de los cuellos, ¿verdad? Cuando hay trauma, casi siempre hay facetas de desgaste. En los casos que nosotros trabajamos, no se veían facetas de desgaste. Y aún existiendo, no planificamos ningún desgaste selectivo, porque no se veía una interferencia muy significativa.
Pero repito, tiene toda la razón la doctora en decir que esa es una causa muy importante que se debe descartar. Doctor, una pregunta. Sí, Buenas doctor noches. Ricardo. Felicitándole por su conferencia tan amena y tan explícita. Mire, doctor, ¿ha tenido algún problema de sensibilidad después de los cestos internos? ¿Algún problema que haya tenido de sensibilidad? Perdón, Ricardo. ¿Algún problema de sensibilidad después de los... Sí, fíjense que cuando se maneja periósteo, casi siempre hay mucho edema. Y eso era una complicación que fue muy frecuente, el edema. Pacientes que al siguiente día estaban inflamados en su mejilla donde se había trabajado. Esa fue una complicación. Ahora, en cuanto a la diferencia con la otra cirugía, pues no tuve pacientes que sufrieran los dos, como para decir, me dolió más cuando se hizo doble intervención que cuando me hizo solo la tunelización, ¿verdad? Entonces, no puedo tener parámetros específicos. Lo único que puedo decir es de que en la técnica convencional se hacen dos incisiones, la del paladar y la del sitio receptor. Entonces, algunos dicen, no me dolió nada. Otros dicen, sí, me ardió tanto la herida donde me puso el injerto como donde obtuvo el injerto, ¿verdad? Con cada paciente varía, ¿verdad? Igual en el caso nosotros hicimos una prueba psicométrica. De todos los pacientes, solo uno manifestó que no le había gustado el procedimiento. Y la mayoría, pues, tuvo un buen concepto del procedimiento. Y a pesar de que no habíamos logrado en algunos de ellos el objetivo, ¿verdad?, de cubrir la raíz. Fue interesante. Y el que dijo que no le había gustado, a él sí se logró cierta cobertura. Pero bueno, es parte de los resultados. Gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Orozco consulta qué experiencia tiene con el Sticky Bone, que es una mezcla de hueso con PRF y humedecido con el mismo líquido de plasma para la regeneración. No tengo experiencia con eso, doctor. Lamento no tener tantos materiales así a la disposición para poder darles explicación a cada uno, pero si hay una mezcla prehecha, yo dudaría de qué plasma se obtuvo, ¿verdad? Porque una de las ventajas de obtener el plasma nuestro es que es inmediato. Ese se obtiene de la sangre y antes de que pase un minuto hay que centrifugarlo, porque si no pierde propiedades valiosísimas. Se pierden muchas... cuando vieron eso de la coagulación, eso es cuestión de segundos. De hecho, desde que se saca la sangre, empieza a coagular, empieza el sistema de coagulación a activarse. Entonces, solo se cuentan con 60 segundos para centrifugarlo. Y entonces me llama la atención de que algo ya esté con esa mezcla previa, pero no tengo experiencia de haber utilizado eso como para afirmar si es o no ventajoso, ¿verdad? Gracias, doctor. En Facebook pregunta la doctora Silvia Castellanos. Me gustaría preguntar si existe algún compromiso sistémico por el cual no sea recomendable realizar este procedimiento. Sí, muy importante. Fíjense que obviamente nosotros hacíamos exámenes de sangre, hematología completa en cada paciente, pero en esa hematología hay aspectos que no son revelados. Por ejemplo, hubo un caso que no era que fuera obeso el paciente, ¿verdad? Simplemente un poquito más gordito que su hermano. Tenía un hermano gemelo, estudiante de odontología. Y entonces le hicimos su obtención de plasma y cuando obtuvimos el plasma salió un plasma amarillo, pero un amarillo lechoso. Entonces, eso era un signo de lipidemia, o sea, muchos lípidos en su sangre. Ese tipo de plasma rico en fibrina no era propicio para una regeneración, ¿verdad? Siempre la grasa va a alterar, va a limitar el accionar de todos los componentes que tiene el cuerpo. Entonces, en ese caso, tuvimos que suspender el procedimiento porque ese plasma estaba
lleno de grasa. No era para nada de ese color ámbar que obteníamos en todos los demás, sino que era algo que hasta se disgregaba fácil, ¿verdad? No, ni siquiera tenía unidad. Entonces no hicimos. Muy buena pregunta, doctora. Y pues eso fue lo que en todos los casos, ese fue el único que vimos así comprometido. Y desde ahí dijimos, bueno, entonces hay que hacerle pruebas de lípidos, ¿verdad? Para ver si eso se puede anticipar. Porque en la hematología no salía nada. Todas las pruebas de coagulación, todo normal, ¿verdad? Su azúcar, todo normal. Solo fue algo que se salió de los estándares. Gracias, doctor. Hay muchos comentarios muy bonitos y muy favorables. Muchos le felicitan por su excelente presentación y al grupo organizador también por estar pues preocupados, ¿no? Por el crecimiento que podamos tener todos y en este tema, ¿verdad? De la periodoncia. No sé si de la audiencia hubiera alguien que quisiera aprovechar el momento y plantear alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte. Bien, por lo visto no hay más preguntas y entonces yo le voy a pedir a la doctora Ordóñez si nos puede proyectar, por favor, un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Que queremos darle al doctor López Robledo, en reconocimiento pues a tanto que ha hecho. Es un diploma, ¿verdad? Es una forma muy sencilla de reconocer lo que el doctor ha puesto hoy en 1 hora y pico de presentación. Y la verdad, yo quisiera resaltar también el valor que tiene la disertación del doctor el día de hoy, porque son resultados de investigación. Y eso es el paso hacia donde debemos realmente orientar la práctica, ¿verdad? Yo lo felicito, doctor, le doy las gracias por todo lo que usted presentó el día de hoy y pues siempre queda usted convidado a seguir participando en actividades como las de la noche de hoy. Así que muchísimas gracias, doctor López Robledo, y le cedo el uso de la palabra a la doctora Ordóñez. Inicio mi intervención dándole infinitas gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos de forma virtual. Hoy clausuramos el curso Periodoncia al Día con 45 horas de trabajo. Este curso fue posible realizarlo gracias a un grupo de docentes del Departamento de Educación Odontológica y su programa permanente de formación, así como de todos los profesores de la disciplina de periodoncia del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Especial agradecimiento a los 9 conferencistas de altura, así como a ustedes, distinguidos docentes, profesionales y estudiantes, que con su participación hicieron que esto fuera posible para continuar con esta experiencia de formación académica y de extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual se abordaron temas de interés profesional afines a la especialidad, estudiando la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias presentada a finales del año 2017 por la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia. El curso dio inicio con la conferencia disertada por el Dr. James Rudolph Collins con el tema Historia de la clasificación de la enfermedad periodontal, clasificación de la enfermedad periodontal, salud periodontal, enfermedades gingivales y condiciones el jueves 23 de junio. También tuvimos las conferencias Periodontitis dentro de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal, dictada por el Dr. José Manuel López Robledo. Manifestaciones periodontales y condiciones adquiridas por la doctora Mayra Sofía Callejas Rivera. Enfermedades periimplantarias con el Dr. Antonio Callejas Rivera. Enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal por
por la doctora María del Pilar Urizar Urrutia. Cirugía preprotésica periodontal, indicaciones y contraindicaciones, por el doctor Carlos Cruz Botrán. Terapia resectiva y o regenerativa, nuevamente con el doctor Rudolf Collins. Actualización en absceso periodontal por la doctora Laura Villalobos, concluyendo hoy con esta conferencia que acabamos de escuchar. No está de más mencionar que cada una de las conferencias fueron enriquecidas con artículos científicos enviados para la lectura previo a cada una de las conferencias, y luego de cada lectura y conferencia correspondiente se realizaron los documentos personales críticos, de los cuales se encuentra la compilación de los mismos de los participantes que realizaron sus envíos. Concluimos entonces hoy una jornada en la que dedicamos nuestros esfuerzos a enriquecer el caudal de los conocimientos que aplicamos dentro de nuestra práctica odontológica, para que la Universidad de San Carlos de Guatemala pueda cumplir de una mejor manera los fines que le son inherentes como institución de educación superior. Es indispensable ofrecer a los docentes, a los profesionales y a los estudiantes del país cursos de formación, y este curso constituyó una valiosa oportunidad para renovar, ampliar, reforzar y modernizar los conocimientos. El curso Periodoncia al Día facilitó el fortalecimiento y la renovación de conocimientos, así como la promoción del mejoramiento científico, lo cual es deseable y esencial para un ejercicio profesional responsable. Hay muchos momentos destacados a lo largo de un curso, y el momento de clausura en el que estamos es uno de ellos, porque da fin de manera muy brillante y de una forma simbólica a todo un curso de mucho trabajo y esfuerzo de la comunidad profesional odontológica, y es un encuentro final de celebración y reconocimiento por lo que se realizó. En la tarea de coordinar cursos de formación profesional se suceden muchos momentos importantes, y el final es especial, porque Periodoncia al Día inició lleno de muchas expectativas para estos 3 meses de trabajo, promoviendo una oportunidad de crecimiento profesional como mejor oferta educativa y poner nuestro granito de arena para el engrandecimiento de nuestra institución. En esta ocasión es pertinente preguntarnos, ¿qué pasó durante estos 9 módulos que comprendieron el curso? Primero cimentamos nuestros propósitos para poder llevar a cabo el evento de manera virtual a través de la plataforma virtual Zoom, de correo electrónico y de WhatsApp, fijados y comprometidos con los objetivos planteados. Por ello es importante mencionar que la metodología de curso fue una experiencia educativa enriquecedora como herramienta fundamental en la formación de los profesionales de acuerdo a la odontología basada en evidencia y experiencia del ayer, del presente y del futuro. La metodología del curso fue mixta, ya que comprendió actividades teórico-prácticas que incluyeron la participación en conferencias virtuales, las cuales se dividieron en 9 módulos, así como se tuvieron trabajos de lectura y análisis de artículos enviados vía electrónica. Deseo que con los conocimientos adquiridos dentro del curso hayamos todos logrado las metas y que hoy podamos decir que fue una experiencia académica llena de aprendizajes. No me queda más que decirles éxitos y bendiciones. Con entusiasmo y dedicación estaremos preparando el curso para el año 2023. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este curso. El curso pues realmente termina mañana con el envío de sus documentos críticos personales, pero ya no vamos a tener otro encuentro virtual del curso propiamente dicho. Entonces un agradecimiento a los conferencistas, un agradecimiento a toda la comisión organizadora y a ustedes realmente los presentes, a quienes se les debe que se haya realizado este curso Periodoncia al Día. Quisiéramos que poner en el chat, la doctora Lizy Solares nos va a hacer el favor de colocar un link de un formulario Google para que nos hagan el favor de evaluar el curso y así enriquecer a la comisión organizadora con todas sus opiniones.
Entonces, ahí está, Alicia ya la acaba de poner. Vamos a dar unos minutitos para que nos hagan el favor de llenar el formulario. Siempre estarán recibiendo sus constancias de los artículos científicos, sus diplomas de participación en las conferencias y el diploma final con la cantidad de horas de trabajo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar participando siempre. No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Bueno, yo quisiera despedirme y agradecer la atención. Es un privilegio que me concedan la palabra. Como decía un doctor, Mario Alonso, que él leyó que el padre de la medicina escribía que las palabras sanan. Es decir, que tienen un poder maravilloso, pero no solo para el bien, sino para el mal. Entonces, el privilegio de escucharme es realmente una gran responsabilidad, un gran compromiso. Y gracias por, pues, aguantarnos esta hora y pico de atención, porque a diferencia de lo que se mencionaba antes, de que las palabras se las lleva el viento, una palabra puede edificar, puede dar vida, puede dar muerte. Entonces, sí es muy importante el uso adecuado de las palabras. Y yo agradezco infinitamente el favor de su atención y les deseo una noche de descanso y un buen feriado el día de mañana. Que lo disfruten. Ahora voy a colocar el link que me lo están pidiendo para en Facebook Live, para los que están en Facebook Live conectados. Y no sé si alguien de los participantes quisiera dar algunas palabras. Yo, Carmencita. Adiós. Guillermo. Sí, Guillermo. Sí, no, mira, yo sé que ya está saliendo la gente, pero sí agradecerles porque yo sé que este curso no fue tan fácil esta vez de dar y de planificar, y que de todos modos ustedes con los profesores de educación que colaboraron, de todos modos lo hicieron, ¿verdad? Entonces, yo sé que costó y gracias, ¿verdad? Por habernos dado esto hoy, y tal vez aprovechar para decirle a José Manuel que también la plática estuvo muy bonita y que felicitaciones, ¿verdad? Solamente, Carmen. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, por tus palabras. Sí, realmente fue complicado realizarlo, pero realmente sí fue un curso de altura, ¿verdad? Entonces, muchas gracias también por eso, por la participación de todos ustedes y el apoyo que nos dieron para que se llevara a cabo. Que esta educación continua es importante, ¿verdad? Gracias. Pues muchas gracias desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a México. Yo fui hoy invitado y la verdad me dio mucho gusto haber escuchado esa plática tan buena y tan llena de conocimientos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Alberto Gutiérrez de Velasco, de Ciudad de México, ADM. Muchísimas Muchas gracias, doctor. Bienvenido a Guatemala a través de la sala virtual.
Gracias por la Bienvenido invitación. a todas las conferencias que hayan. ¿Quién lo invitó? La doctora María Eugenia Rivera, de Asociación Dental Mexicana. Muchas gracias, muchas gracias. Son bienvenidos siempre a todas las conferencias. Claro, que se den acá. espero que nos sigan mandando información para poder estar con ustedes con mucho gusto. Un placer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A los dos, gracias. Gracias. Felicidades a todos los organizadores. Soy la doctora Leticia Valerdi de Puebla, en México. Muchísimas gracias, doctora Felicidades al doctor José Manuel López. Tuve complicación para entrar, pero bueno, al fin lo logré. No me pedía el ID ni la contraseña, el código, pero pues bueno, ya después entré. Muchas gracias por todo y que nos sigan invitando. Gracias por compartir. Gracias, doctora Leti. Muchas gracias, doctora Leti. Sí, tuvimos que hacer de esa manera, les voy a contar la anécdota. El doctor Alberto Mosqueda, me imagino que los de México lo conocen muy bien. Él nos estaba impartiendo una conferencia. El patólogo, claro que sí. Sí, él nos estaba dando una conferencia el año pasado y entonces el link estaba libre, no había cómo registrarse, sino que solo apachaban y quedaba uno adentro. Habían aproximadamente 400 participantes y que sí se metieron muchos hackers y empezaron a hacer barbaridades. Entonces tuvimos que cerrar la sesión y cuando platiqué con los de Zoom me dijeron que de esa manera no se podría distinguir quiénes estaban haciendo las barbaridades. Sin embargo, si lo hacíamos de esta manera más como segura, si alguien empieza a hacer cosas, pueden detectar el IP de dónde está saliendo la información. Entonces, desde entonces empezamos a hacer las conferencias de esa manera y sí hay personas que les cuesta un poquito ingresar, pero creo que es más seguro, ¿verdad? Para que estemos más seguros todos. Sí, gracias, doctora Carmen Lorena Ordóñez. Me dio muchísimo gusto. Yo conozco por ahí Antigua Guatemala, estuve en Antigua Guatemala con el doctor Asensio, claro. Saludos bien, también por allá bien. a todos los de Guatemala. Excelentes personas, excelente conferencia. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y también los invito cordialmente. El martes entrante toca una sesión de casos interesantes, ahora dedicada al doctor Román Carlos Bregni, que se hace el último martes de cada mes. Preparados para el acabo de año también, que es el 5 de noviembre. La misa va a ser el 6 de noviembre a las 11 de la mañana y va a ser transmitido por el Facebook Live también. Y el 8 de noviembre va a ser un simposium dedicado a él, que van a exponer casos clínicos, todos los que fueron sus alumnos de todo el mundo. Entonces vamos a iniciar a las 5 de la tarde, hora de Guatemala, y vamos a terminar a las 8 de la noche, hora de Guatemala, y con eso vamos a cerrar este año, ¿verdad? Entonces, cordialmente invitados todos. Muchas gracias, doctora. Ojalá nos manden el link, por favor. Gracias. Tal vez nos hacen el favor de dejar en el chat sus números de teléfono para agregarlos al WhatsApp y poderles enviar la información y su correo electrónico también. Gracias. Sí, ese lo puse ya el correo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues, si no hay más que hablar, alguien de la comisión que quisiera dar unas palabras. Carmen Lorena, ¿puedo hablar? Sí, doctor Lima. Muchas gracias. Tal vez brevemente indicar que fueron muy estimulantes las palabras de los colegas mexicanos a quienes respetamos mucho. Considero que esas palabras estimulantes van dirigidas principalmente para los conferencistas que fueron de mucha altura en esta oportunidad, igualmente para los que integramos la comisión organizadora. La verdad les agradecemos esas palabras que dirigieron y obviamente también a todos los colegas que participamos en las conferencias como oyentes, ya que creo yo que a futuro, realizando actividades siempre de altura, nos miraremos invitados para participar en ellas. Agradezco a usted, Carmen Lorena, por esa
dirigencia de la comisión. Fuimos varios los integrantes, pero usted siempre fue, por decirlo así, la líder que encauzó todo el procedimiento que estuvimos llevando a cabo. Feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor Lima. Muchas gracias. Feliz noche. Pues con esto entonces damos por concluida nuestra actividad. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a todos. Que Dios me los bendiga y éxitos. Y siempre seguimos en contacto. Un abrazo. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muy interesante. Saludos muy buenas familias. Buenas noches.